Bienvenidos al capítulo número 1, en el cual estaremos hablando sobre temas indispensables en nuestro diario vivir. Regulación laboral ecuatoriana. La función del derecho laboral es regular la actividad humana de carácter lícito prestada por un trabajador o un empleador, a cambio de una contraprestación. El ser humano por naturaleza debe satisfacer necesidades de tipo material, conllevando la realización de actividades laborales, a fin de transformar su fuerza de trabajo en una contraprestación monetaria. El ser humano, para poder a sus propias necesidades y a la de su familia, debe emprender en actividades de tipo laboral, bien sea como empleador o como trabajador. El derecho laboral regula mediante principios y normas jurídicas las relaciones entre empleadores, trabajadores, las asociaciones sindicales y el Estado. Generalidades del derecho laboral ecuatoriano. ¿Qué es el derecho? El derecho es la rama que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. Se conoce como derecho laboral tratándose del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Se entiende el trabajo como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior y mediante el cual tiene los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia. Es importante de igual manera recalcar que es necesario el involucramiento y compromiso de las organizaciones y del Estado para lograr que la calidad de vida del trabajo sea una ley laboral que permita atender las necesidades y lograr el desarrollo integral de los trabajadores. Esta no es una tarea individual, sino un esfuerzo conjunto entre las organizaciones y el Estado para ayudar a brindar un trabajo con condiciones y ambiente de trabajo que asegure la calidad de vida de los trabajadores y la circulación del mismo. El derecho al trabajo como tal forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos y que por supuesto lo contempla la actual Constitución y el Código de Trabajo, con el cual el Estado se encuentra obligado a aumentar plazas de trabajo, evitar el trabajo gratuito o forzoso, a establecer un orden económico estable que fortalezca las relaciones laborales con remuneraciones justas que encasillen dentro de los salarios mínimos debidamente fijados. Origen y antecedentes del derecho laboral. La historia del derecho laboral no es tan antigua como la del trabajo. Esta última existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Durante muchos años fueron varias las culturas que implementaron el esclavismo como medio de dominación. Dando así los primeros vestigios del derecho laboral, que aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, como garantizarles techo y comida, y a su vez juraba fidelidad a su dueño. Tras la caída de este imperio y en la Edad Media, se comenzó a pensar en el trabajo como una actividad social y a tomar dimensiones de su importancia. La industrialización igual expuso a los trabajadores a condiciones de trabajo riesgosas e insalubres. El cambio significativo en la forma de abordar la temática del trabajo se dio a partir de la revolución industrial, punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendría solamente de la tierra. Surgieron así la alternativa del marxismo,
exigía una abolición del modo capitalista y reclamó por los derechos laborales para los trabajadores. La Revolución Francesa y posterior liberalismo económico postularon que al trabajador debía pagársele lo necesario para que pudiera vivir, pero sin dejar de ser el mercado al asignador natural de recursos. En este periodo se gestó una conciencia de clase trabajadora, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de sindicatos. Las primeras leyes laborales surgieron a fines del siglo XIX, ley del seguro de enfermedad y ley de accidentes de trabajo. En mayo de 1886, trabajadores norteamericanos realizaron una huelga para reducir a 8 horas la jornada laboral. Así se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era proteger y promover los derechos del trabajo. El derecho al trabajo fue reconocido como un derecho básico de todas las personas en la Declaración de los Derechos Humanos, documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Derecho constitucional. Doctrinariamente, en el ámbito constitucional se han instaurado derechos laborales definitivos y sobre todo obligatorios, bajo preceptos vinculantes para la conformación de la normativa legal laboral. Al ser el Estado el protagonista de estos derechos, tiene la obligación de regularlos, haciéndolos eficaces dentro de la justicia laboral. En el ámbito constitucional prevalece el orden social y económico de la sociedad con la finalidad de superar todos los factores que permiten la existencia de opresión y explotación de las personas y sobre todo superar las fuerzas que no permiten el normal desarrollo del progreso general de la sociedad. Por lo tanto, en el derecho laboral constitucional prevalece el derecho al trabajo. Permiten el normal progreso, tanto económico como social, permitiendo a la vez la existencia de una sociedad con niveles de vida aceptables y sobre todo con dignidad, con lo cual se afianza la juridicidad laboral y se fortalece la praxis de la equidad y la justicia. En el Ecuador, la Constitución del año 1929 es la primera que constitucionaliza de forma expresa y categórica el derecho laboral, estableciendo las bases del ordenamiento jurídico en materia del trabajo, con lo cual se ha venido desarrollando y mejorando el presente tema con las sucesivas cartas magnas de los años 1945, 1946, 1967, 1978, 1998 y con la actual Constitución del año 2018, mismas que han permitido la existencia de una estrecha relación entre el derecho laboral y el derecho constitucional. Con referencia a la evolución histórica del Estado en relación al derecho, existen dos modelos, cada uno con sus características propias. La pluralidad jurídica en el sistema legislativo de derecho y como concretización de la seguridad jurídica, la forma de las normas se las conoce como regla, que de acuerdo a Ferrajoli es la norma hipotética que está formada por una constitución
un vínculo causa-efecto y una obligación. Los derechos de la Constitución. El fin del Estado de Derecho consiste en reconocer, garantizar los derechos consagrados en la Constitución, a diferencia del Estado constitucional, en donde la Carta Magna es la que determina el contenido de la ley y el acceso. El ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, es decir, la Constitución es material porque tiene derechos que son protegidos de manera especial. Es orgánica porque señala los órganos que garantizan los derechos y procedimental porque establece métodos de participación que tiene como finalidad que los debates públicos sean informados y regalados para tomar las decisiones en lo que se respecta a la elaboración de las normas jurídicas. Las fuentes del derecho son todas aquellas normativas y resoluciones que contribuyeron a crear el conjunto de normas que forman el derecho laboral. Entre las más significativas están Constitución, formada por derechos civiles, entre los que está el derecho al trabajo. Tratados internacionales, convenios entre países y organizaciones para regular de manera conjunta la normativa laboral. Leyes, disposiciones legales que regulan las condiciones y relaciones de trabajo. Decretos, contenidos normativos que deben ser cumplidos por todos los ciudadanos. Sin duda alguna, queridos participantes, no puede faltar las características del derecho laboral, en las cuales tenemos dinámico, está en constante evolución, de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país. Social, apunta a representar el interés general, pero también es un derecho profesional, porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Expansivo. Nació con competencias muy bajas. Se fueron actualizando y continúan haciéndolo. Autónomo. Forma parte del derecho positivo, pero tiene una normativa propia. Específico. Trata sobre deberes y derechos, pero se restringe a las relaciones de trabajo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente al empleo formal. El deber de cada Estado aplicar sanciones frente al trabajo no registrado y alentar. La importancia del derecho laboral. La importancia del derecho laboral radica en que establece un orden dentro del entorno profesional. Así, cada uno de los involucrados sabe cuáles son sus derechos y obligaciones y qué deberá hacer para mantener un entorno ordenado. De esta manera, el derecho laboral describe las regulaciones que darán la dirección necesaria para resolver los conflictos en los espacios de trabajo. Con esto, las empresas pueden dedicar su atención a la productividad y la rentabilidad en vez de la resolución de problemas. Por otra parte, el derecho laboral posibilita el desarrollo de principios y valores que contribuyen a la creación de un entorno ético que preserve la integridad de todos los involucrados. Además, esa rama del derecho permite la instauración de sindicatos que se encarguen de mantener una buena relación entre ambas partes a través de convenios que sean mutuamente beneficiosos. En caso de que se produzca un conflicto, el sindicato actuará a favor del empleado para asegurarse de que no se vulneren sus derechos, contribuyendo aún más a protegerlo frente a cualquier disputa.
Principio del derecho laboral. Los principios del derecho laboral son las pautas e ideas esenciales sobre las que se basa y sustenta la norma, fundamentales para garantizar el orden jurídico y sirven como guía para todo aquel que quiera o necesite interpretarla. El Ecuador no es ajeno al proceso de globalización de todos los aspectos de la vida, entre ellos la economía, el derecho, la cultura. Tal situación genera para los y las trabajadoras nuevas restricciones, nuevos retos, aspectos positivos y negativos que no pueden regularse con la tradicional normativa de cada país, puesto que la realidad actual superó el marco de la soberanía legislativa, razón por la cual la convergencia de soluciones comunes y reiteradas de los aplicadores del derecho motiva la identificación de esas sobrereglas subyacentes para elevarlas a la categoría de normas tipo principios. A continuación, veremos los siguientes principios. Principio protector. Es el principio fundamental del derecho laboral. Implica la defensa de la parte más vulnerable en una relación laboral, el trabajador. Está regido por tres normas principales. Regla de la norma más favorable. En el caso de concurrencia de dos o más normas, se debe aplicar aquella que más favorezca al trabajador. Regla de la condición más beneficiosa. De igual manera, alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral. Esto es, establecer un amparo preferente a la parte trabajadora que se manifiesta en un desigual tratamiento normativo de los sujetos de la relación de trabajo asalariado que regula a favor o en beneficio del trabajador. Principio de irrenunciabilidad de derechos. Implica que ningún trabajador puede renunciar a los derechos básicos laborales como descanso y vacaciones pagadas, organización sindical libre, acceso a condiciones de trabajo dignas, entre otros. Principio de continuidad de relación laboral. Implica que el contrato que se firma entre empleador y empleado es de duración prolongada, ya que supone que el trabajo es la principal fuente de ingreso del trabajador. Principio de la primacía de realidad. Implica que ante la discrepancia entre los hechos que ocurren en la realidad y lo que están asentado en documentos, prevalece aquello que se basa en los hechos. Principio de razonabilidad. Implica la utilización de la razón y el sentido común a la hora de aplicar las normas en el ámbito laboral. Principio de buena fe. Implica actuar de manera recta y honrada en toda relación laboral. Este principio está presente en todas las ramas del derecho. Sujetos del derecho laboral. En el ámbito del derecho se considera sujeto a toda persona física o jurídica a la que se le imputan derechos y obligaciones. Entre ellos consta trabajador, persona física que presta a otra un trabajo subordinado, empleador, persona física que contrata los servicios de una o varias personas, intermediario, persona que interviene en la contratación de una o varias personas para que presten servicios a un patrón. El derecho laboral en el país está supervisado por el Ministerio de Trabajo y aunque comparte similitudes con muchos otros países de la región,
también encontrará una serie de particularidades en la normativa. Por ello necesitará encontrar un abogado corporativo de confianza en Ecuador, con experiencia en trabajar con inversores extranjeros ni en supervisar la entrada en el mercado. En conclusión, queridos participantes, los derechos fundamentales de las personas son sin duda la base que le permite el desarrollo de la misma y el ámbito laboral. Los derechos fundamentales de los trabajadores deben ser considerados de la misma manera, ya que considerando la protección y el desarrollo que les confiere la normativa legal nacional e internacional, hoy en día es inaceptable la existencia de trabajadores cuyos derechos sean vulnerados. Esta breve guía sobre el derecho laboral ecuatoriano le ofrece una visión general de las normas que deberá cumplir cuando opere en este mercado sudamericano, incluyendo las reglas relativas a la jornada laboral, una visión general de algunos de los tipos de contratos de trabajo más comunes, las licencias legales en diferentes circunstancias y los impuestos relacionados con el empleo, tanto para las empresas como para sus empleados. Gracias.